Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean todos bienvenidos a este nuevo debate en este canal Verdades de la Biblia. En el día de hoy estaremos escuchando a dos apologistas. Por parte de la Trinidad estará con nosotros el apologista Luis Alfinger y por parte de la Unicidad el apologista Wilson Villegas. En el día de hoy se estará debatiendo acerca de Juan capítulo 1, versículo 1. De tal manera esperamos que este debate sea de gran bendición para todos aquellos hermanos y amigos que lo estarán viendo en vivo y todos aquellos que lo verán posteriormente. De tal manera, vamos a presentar a cada uno de los apologistas, los cuales tendrán 2 minutos para su presentación. De tal manera, vamos a invitar al apologista Wilson Villegas y a partir de ahora, apologista Wilson, tienes 2 minutos para tu presentación. Adelante. Dios le bendiga, hermano Luis. Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos en esta noche de compartir su palabra. Doy la bienvenida también a Luis Alfinger. En esta noche pues estaremos compartiendo el tema acerca de Juan 1.1. Para los que no conocen o no me conocen, mi nombre es Wilson Villegas, soy unicitario. Y en esta noche voy a llevar la parte de la unicidad o cómo creemos los unicitarios acerca si en Juan 1.1 se habla de dos personas o allí el logos es una persona o no es persona. Ese será mi argumento, ¿no? Los unicitarios creemos que la palabra logos no se refiere a una persona, sino que es algo distinto a ser una persona. Ese será lo que en esta noche yo voy a enfrentar en este tema. Y bueno, gracias al hermano Luis por permitirnos estar en su canal, La Verdad de Dios, con el pastor Luis Polo. Y saludo a cada uno de los hermanos que están allí en el chat desde este momento, escuchando este debate que sé que será de gran bendición. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches, el pastor Polo. Tiene el micrófono cerrado. Muchas gracias. Estaba diciendo de que escuchamos su primera presentación, los saludos del apologista Wilson Villegas, y ahora tendrá 2 minutos el apologista Luis Alfinger para presentar sus saludos. Adelante. Bueno, muy buenas noches, tengan todos, el Señor los bendiga. En esta hora me encuentro en Venezuela. Primeramente, ya para aquellos que no me conocen, me llamo Luis Alfinger. Disculpen, estoy acomodando aquí la cámara. Y en esta noche soy de la Iglesia Bautista Particular. Voy a representar el lado de los trinitarios mediante los argumentos de la morfología griega y mediante los argumentos que traemos los textos a colación paralelos a este mismo versículo. Bueno, espero que sea de bendición, espero primeramente que sea para la gloria de Dios. Más allá de las discusiones, simplemente traemos a los argumentos de lado y lado, y ustedes, los terceros, estarán pendientes o estarán oídos, y Dios bendiga a todos aquellos que vayan a ver este video. Sin más que decir, bueno, gracias al hermano Luis Polo por darnos esta oportunidad de tener este compartir. Gracias, apologista Luis Alfinger. Bueno, es para nosotros una gran bendición poder estar aquí en este debate y realmente le damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar una vez más a dos apologistas que vienen a presentar su punto de vista doctrinal. También queremos dar gracias a todos los amigos y a todos los hermanos en la fe que nos honran con su audiencia. Y como dijo el apologista Luis Alfinger, deseamos que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado y este debate será de mucha bendición y será con altura, será con el respeto
que caracteriza a todo cristiano. De tal manera, vamos a presentar al apologista Wilson Villegas, el cual tendrá 20 minutos para presentar su primera ponencia. Entonces, apologista Wilson Villegas, cuando usted esté listo, me avisa para correr el tiempo. Okay. Entonces, a partir de ahora tienes 20 minutos. Adelante. Bueno, Dios les bendiga en esta noche. En esta noche vengo a presentar, más que la gramática griega, vamos a enfrentar lo que el texto de Juan 1:1 está diciendo, ¿cierto? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, traduce la Reina Valera. Sin embargo, el interlineal dice, y Dios era el verbo. La creencia trinitaria afirma que en este texto está la persona del Padre que está acompañando, o que está la persona del Hijo, perdón, acompañando al Padre desde antes de todas las cosas. No sin antes, pues, decir de que no sé dónde estará la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, creo que la persona del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que enseña la Trinidad, está en el ejad de Dios de Juan 1:1. Porque para la creencia trinitaria, cuando se habla de Dios, se habla de un ejad de 3 personas. Sin embargo, aquí yo quiero creer que la persona del Espíritu Santo está dentro del ejad de la palabra Dios. Cuando nosotros enfrentamos este texto, la Biblia dice, en el principio era el logos, o verbo traducido a nuestro castellano. Y el logos estaba con Dios. Se usa una palabra pros allí, el cual la gramática griega, de acuerdo a la creencia trinitaria, dice que es de acompañamiento o hacia, ¿cierto? De acuerdo a la gramática griega. Sin embargo, hay muchos textos que tienen la misma construcción gramatical y no se deja ver que sean personas. Al menos que en esta noche nuestro amigo Luis Alfinger, cuando le cite esos textos, él me diga que sí, la paz o el evangelio sean personas. Al menos voy a poner unos ejemplos que dio el mismo Wallace en Juan 1:1 en su argumento acerca de la regla de Colwell. Bueno, los trinitarios creen que allí está el Hijo, ¿verdad? Sin embargo, la etimología de la palabra griega logos, traducido a nuestro castellano, no significa persona. Porque para uno explicar algo tiene que al menos saber qué significa la etimología de una palabra. Cuando yo hablo en castellano, yo corro, correr es un verbo, pero en mi idioma ninguno cree que correr, que es un verbo, sea una persona. Verbo es una acción. La palabra logos del griego es razón, pensamiento. Tiene mucho significado. Sin embargo, ningún griego o ninguna persona que crea, que tenga ese idioma, creerá que logos es persona. Yo le he preguntado a personas que manejan el griego y dicen, no, logos es razón. Y sin embargo, ellos no creen que sea persona. Pero en esta noche vamos a enfrentar este dilema, ¿verdad? Yo creo que con solo este argumento que tenemos y que estoy exponiendo de que logos no es una persona, sino que logos es una acción, sería suficiente para aclarar el asunto. Sin embargo, como muchos trinitarios usan las reglas griegas o algunas, o el griego para aclarar de que allí, por consecuencia de la palabra prostonteon, entonces indica que el logos está acompañando. El erudito griego llamado Cowell describió una regla parafraseando lo que dice William Arnold. Dice que él descubrió una regla que se aplica a ciertos usos del artículo griego. Su regla establecía que los sustantivos predicados definidos que preceden al verbo generalmente carecen de artículo. La palabra Theos o Dios en Juan 1:1 es un sustantivo predicado y es anartrus,
sea que carece de artículo. La pregunta que me gustaría abordar es cómo se aplica esta regla en Juan 1:1, de acuerdo a la gramática griega para la creencia trinitaria y para la creencia unicitaria, y también para la creencia de los testigos de Jehová, que tienen su propia versión. Sin embargo, ellos creen que allí la palabra en la segunda cláusula está definida. Por tanto, ellos traducen y el logos era un Dios. Sin embargo, los trinitarios han argumentado que la regla de Cowell demuestra que el Theos Anartrus en Juan 1:1, la palabra era Dios, debe tomarse como definitivo. Lo que ha hecho para cambiar el arrianismo y los testigos de Jehová modernos. La traducción del Nuevo Mundo, la Biblia oficial de los testigos de Jehová, traduce Juan 1:1 como la palabra era un Dios. Porque ellos creen que está en indefinido, mientras el trinitario lo usa en forma definitivo para poder desligarse de la creencia de los arrianos o de los testigos de Jehová modernos, o también de nuestra creencia unicitaria, que también se podría traducir que Jesús o el Logos allí sería el mismo Padre. Entonces podemos ver que los eruditos trinitarios se opondrían a tal traducción y en su lugar abogarían por un Theos definido, demostrando así la deidad de Cristo en este pasaje. Quiero aclarar que el arrianismo lo traduce indefinido y el trinitario definido, para hacer una aclaración allí, porque estaba un poco enredando las cosas. Simplemente la falta del artículo en esta construcción no hace que el sustantivo sea definido. El mismo Wallace dice, si en esta noche mi amigo Luis Alfinger, sé que va a citar a Wallace, porque todos citan este erudito, para decir que la palabra prostonteon es de acompañamiento o que estaba con Dios. Wall continúa argumentando que Theos no debe tomarse como definitivo, sino como cualitativo, enfatizando así la naturaleza de la palabra en lugar de su identidad. Las glosas, lo que Dios fue, era la palabra, según dice el erudito Wallace, y la palabra era divina. También afirma que un Theos definido en este pasaje aplicaría al sabelianismo, ¿cierto? Haciendo Jesús el Dios Padre, es decir, una perspectiva de la unicidad, que es lo que creemos los unicitarios. En nota de pie de página cita a varios eruditos como Winston Tehor, Robinson, Lexavis, Alford e incluso a Martín Lutero. Esa es la regla que tiene Cowell, ¿no? Mi pregunta a todos estos gramáticos es la siguiente: ¿por qué un Theos definido tiene que referirse a Dios el Padre, ya que las tres personas son coiguales en la teología trinitaria? Y es allí donde quiero centrarme. El trinitario dice que Dios es un ejad de tres personas. Pero ¿cómo es posible que ahora en el Dios que está en el versículo, porque allí vemos la palabra Dios y verbo, ¿verdad? Pero entonces el trinitario en este versículo desliga la persona del Hijo y lo pone en acompañamiento hacia la persona del Padre y del Espíritu Santo, que me imagino que el Espíritu Santo debe estar en la palabra Dios que está allí, ¿verdad? Porque ese Dios es un ejad de tres personas. Sin embargo, el trinitarismo en este versículo desliga a la persona del Hijo y lo pone en acompañamiento de las otras dos personas, donde en realidad ellos creen que Dios es un ejad de tres personas. En esta noche lo interesante, yo como estoy empezando la argumentación, yo quisiera que Luis Alfinger, como trinitario, en su creencia, él me argumentara o me sacara la duda si en la palabra Dios solamente está el Padre o están también la persona del Espíritu Santo. Y cómo es que entonces
la persona del Hijo se desliga, sale del Ejad y ahora está acompañando a las otras dos personas fuera del Dios Ejad, ¿verdad? O más bien, podría yo pensar que la persona del Hijo haría un duple ahí o se duplicaría. Está en el Ejad, pero también está fuera del Ejad. Porque eso es lo que cree la Trinidad. Entonces, ¿por qué un Dios definido tiene que referirse a Dios el Padre y no a cualquiera de las otras dos personas? Que es según la teología trinitaria. El Espíritu Santo es idéntico a Dios. Igual como lo enseña la Biblia en Hechos 5, 3, 4. El Espíritu Santo es identificado como Dios en esta construcción gramatical, el Espíritu Santo. ¿Y cuál sería la diferencia para que el Dios que está en Juan 1:1 sea el Padre y no el Espíritu Santo o la persona del Hijo? Y que sea otro algo o alguien que está acompañando a la persona del Hijo. ¿O es que la persona del Padre es más importante que las otras dos personas? ¿O tiene mayor jerarquía? Por tanto, la persona del Espíritu del Padre es la que es llamado Dios en este versículo de Juan 1:1. En Juan 20:28, Jesús es identificado como Dios en el artículo presente. Dios compró la iglesia con su propia sangre. Cristo se habla allí. El Señor compró la iglesia. Y todos sabemos que en la construcción gramatical se refiere a Dios. ¿Y por qué se refiere en ese texto a Jesús y no al Padre o al Espíritu Santo? Si ambos o los tres son el mismo Dios. También como aparece en Tito 2:13 y Primera de Pedro 1:1. Son argumentos que el mismo Wallace reconoce que estos pasajes no hay un contexto que puede identificar a Jesús como el Padre, según Wallace, ¿verdad? Sin embargo, Jesús es identificado como Dios, igualmente como aparece Juan 1:1, donde aparece Dios aquí. Sin embargo, allá se le ratifica que es a Cristo y en este pasaje no. ¿Cómo podríamos identificar en la gramática griega, para Alfinger, que él en esta noche me explicara, que en Hechos 20:28 la palabra Dios allí sí es aplicada a la persona del Hijo, mientras que en Juan 1:1 no es aplicada a la persona del Hijo, y que sea la persona del Hijo la que está acompañando a la persona del Padre? Sería interesante que en esta noche Luis Alfinger nos pudiera explicar esta situación. Yo no quiero entrar tanto en esa gramática, porque todos argumentan lo mismo. Yo solamente quiero confrontar esa gramática que exponen los trinitarios con textos que tienen la misma construcción gramatical y se le da otro enfoque en la Biblia y ellos mismos le dan otro enfoque sabiendo que es la misma construcción gramatical de Juan 1:1. Por ejemplo, en la segunda cláusula, Gálatas 2:5, vamos a leerlo, Gálatas 2:5. Hay una palabra que se usa allí para referirse al Evangelio, Gálatas 2:5. Y dice la Escritura de la siguiente manera: a los cuales ni por un momento accedimos a someteos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. La palabra con ahí es pros. Entonces, de acuerdo a la teología trinitaria, pros es de acompañamiento y se refiere a la persona de ¿quién? Del Hijo. ¿Por qué esta construcción gramatical de Gálatas 2:5 no se ratifica igual que está en Juan 1:1? Y entonces decimos que el Evangelio es también una persona o la persona del Evangelio. Los trinitarios aluden a esto. Sin embargo, es la misma construcción gramatical. Yo quisiera que Luis Alfinger esta noche me hiciera como una contra, ¿cómo sería? Un cara a cara entre los dos versículos. Y me diga por qué el Evangelio no es considerado persona en Gálatas 2:5. Sin embargo, que está con el artículo pros antes, ¿verdad? Con
con nosotros, o en nosotros, con vosotros. El evangelio está con vosotros. ¿Y por qué acá la palabra pros en Juan 1:1 sí es calificado como la persona del Hijo que está acompañando a la persona del Padre? También vemos esta construcción gramatical en Mateo 10:13. Mateo 10:13. En Mateo 10:13, la Biblia dice de la siguiente manera: ojalá me dé tiempo, si no usaré los 10 minutos de reputación para aclarar esta situación. Así no haga reputación a lo que Luis Alfinger esta noche diga. Mateo 10:13 dice de la siguiente manera: y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Sí? Vuestra paz se volverá. Eso hablando de qué? De la segunda regla, donde a raíz de la expresión pros, incluso Wallace cita a Juan 1:49 para decir que es ambiguo decir que si el sujeto está articulado o Dios está articulado, que es ambiguo pensar que solamente hay una forma literal de traducir, que si el sujeto está articulado, entonces viene a ser que si el sustantivo, perdón, si el sustantivo está articulado, entonces vendría a ser el sujeto. Y si Dios está articulado, entonces Dios tendría que ser el sujeto. Wallace enfrenta esta situación y dice, y pone por ejemplo a Juan 1:49, y él dice que es ambiguo. ¿Por qué? Porque en ambos razonamientos o se puede traducir como el sujeto a Dios o como el sujeto al sustantivo. Puede estar articulado o no puede estar articulado. En ambas situaciones puede ser Dios el sujeto o no, o puede ser el sustantivo, en este caso logos, el sujeto. O sea que es ambiguo. Decir que esa regla es totalmente fidedigna y que es lo que hay que apegarnos a ella y decir que es la sentencia y que tiene que traducirse de esa manera es ambiguo. El mismo Wallace lo reconoce. ¿Y por qué lo reconoce? Porque él sabe que hay otras construcciones gramaticales y él pone ejemplo a Juan 1:49 para decir que allí Dios está articulado, ¿verdad? Está inarticulado, perdón. Donde Dios está, no está articulado. Sin embargo, el sujeto el sustantivo puede ser el sujeto o Dios puede ser el sujeto. Entonces no es una regla fidedigna y que esa regla sea establecida ¿cómo podríamos decir la palabra que estoy buscando? Como la única regla y listo, que tiene que ser así y no hay otra manera. El mismo Wallace que está citando y que tiene su argumento, él dice que es ambiguo, que por tanto se puede traducir el sustantivo como el sujeto o se puede traducir Dios como el sujeto de la oración en Juan 1:1, porque es ambiguo y no es una regla estricta, sino que tiene distinto o se puede usar de diferentes maneras. Por eso Juan 1:1 tiene muchas alternativas de traducción y algunos la traducen de una manera y otra de otra, porque en realidad se puede traducir de ambas maneras, o definitivo o definido o indefinido. Entonces, según Wallace, decir que la regla es la que tiene la última palabra no es verdad. Entonces, a raíz de esto, los trinitarios no pueden decir que esa construcción gramatical o pegarse al griego y decir que es la única manera de traducir y que el sujeto allí tiene que ser el logos, no es verdad, porque en ambos casos puede ser Dios el sujeto o puede ser el logos el sujeto. Sin embargo, el interlineal pone a Dios como el sujeto y Dios era el logos, porque el trinitario conserva ese versículo. Ellos guardan la cronología, ¿verdad? En el principio era el logos
y el logos estaba con Dios. Pero en la tercera cláusula ellos cambian y ponen al logo de primero para decir que es Dios. Sin embargo, el mismo Wallace dice que en esa cláusula Dios puede ser el sujeto. ¿Por qué? Porque se puede traducir tranquilamente de eso. Al no ser que el amigo Luis Alfinger en esta noche venga y diga que es lo contrario y deje a Wallace por mentiroso, porque el mismo Wallace tiempo, Wilson, tiempo, que se gracias, puede traducir de ambas maneras. Bueno, ya escuchamos la primera intervención de 20 minutos por parte del apologista unicitario Wilson Villegas. Vamos a darle espacio ahora al apologista trinitario Luis Alfinger. Luis, cuando estés listo, me dices para correr tus 20 minutos. Tiempo, mi hermano, dime, tiempo. Bueno, okay. Comienzo. Puedes comenzar ahora. Ok, digo mi bosquejo, un poquito cansado, disculpen. Mi bosquejo es la introducción al tema, específicamente Juan 1, y comenzaré el análisis del versículo con el versículo 2 y los textos paralelos, respectivamente. Si no me equivoco, el versículo dice, en argin, in ologos, kai ologos, in proston theos, que theos, in ologos. Son 3 cláusulas, ¿verdad? Después hablamos de la morfología, ya que escuché una mezcolanza extraña. Bueno, en lo que es la introducción, ¿verdad? En el principio ya era el logo, ¿verdad? Si el logos, porque todas las palabras tienen varios conceptos, ¿verdad? Si el logo es pensamiento o plan, ¿verdad? Si el logo es pensamiento o plan, vamos a colocarlo así. Pensamiento, plan, ¿y cuál era la otra? Se me olvidó. Lo primero de la primera cláusula es eternidad. Entonces lo leemos así. En el principio ya era el pensamiento eterno. ¿Ya? En el principio ya era eterno el plan. Lo del plan puede ser, sí. Pero aquí me está hablando es del logo. O solucionemos de la palabra, pues, como lo dice, y verbo. ¿Verdad que sí? No nos vayamos tanto al griego. Después viene mi refutación. Y creo que va a ser... En la segunda cláusula, entonces leemos así. Un pensamiento con Dios. Un pensamiento estaba con Dios. En la segunda cláusula me habla de comunión. En la primera me habla de eternidad. Por argin, que es principio. ¿Ya? Y en la segunda me habla de comunión, porque esta versión dice así. En el principio el pensamiento estaba con Dios. No, sería de esta manera. El pensamiento estaba con Dios, o no sé cómo lo diría. Tercera cláusula, que habla de la naturaleza, porque es atributiva. ¿Verdad? En la tercera cláusula me diría así, el pensamiento era Dios. El pensamiento o el plan era Dios. Pero lamentándolo mucho, dices, la palabra era Dios. Y la palabra se verifica en Apocalipsis 19:13. En donde el mismo Juan, autor del mismo evangelio, le dice en Apocalipsis el verbo de Dios. ¿A quién? Al Hijo, al amado. Ahora sí, vamos a ver un poquito el análisis de las 3 cláusulas. Pero aquí voy a ir rápido. Del análisis de las 3 cláusulas de Juan 1:1 dice, Logos es una persona. ¿Por qué lo decimos? Aquí puede ser que me digan, no, es un pensamiento, porque los griegos decían, porque fulano dijo. Bueno, vamos entonces al análisis. Dice el léxico Loan Niram, dice que es un quiasmo. El quiasmo, bajo esta cultura, es que no quiero profundizar tanto, era que la primera cláusula con el versículo 2 hace una X, y la segunda cláusula con el versículo 2 también hace una X. O sea, los dos versículos o los 3 versículos se explican por el primer versículo. Por eso hay que leerlos y entenderlos bien, porque ya en el segundo versículo me especifica más, y si abrimos el capítulo, wow, me va a especificar más el verbo de Dios encarnado, que es el Hijo de Dios. Ok, eso dice en la cláusula A y en la cláusula B. Ok, dice Robertson, E.T. Robertson, que, y dice también el europeo Lukasensky, gramatólogo reconocido, sobre la preposición pros en la segunda cláusula, ¿verdad? Que es lo que más compete aquí, por lo que yo estoy escuchando, y está bien, muy bien eso.
más allá de lo básico, en lo que enseña Wallace, también lo especifica. Pero hay algo, dice preposición, ¿verdad? Pre es antes, ¿verdad? Y posición es colocar algo en una posición. Esta preposición es de movimiento y de acompañamiento. Ese es el problema que tenemos aquí. Voy a hacer todo lo posible para que se me entienda, para que no vayan a escribir después que no se me entiende. Como es de movimiento, puede significar hacia la preposición. Como es de acompañamiento, una versión en inglés la coloca cara a cara. O sea, dice face of face, ¿verdad? Como esta preposición, algunas versiones, en la traducción, colocan con. Y eso está bien, con, porque es una preposición de acompañamiento. Y de movimiento. Nadie dice que no. Como es una preposición de movimiento, es de compañía. Va hacia. Es decir, con. Es decir, acompaña. De eso trata la preposición. En el castellano, sin irme tanto tan allá. Dice el Julian Mantis, también, el gran dramatólogo, dice, en relación con Dios. ¿Por qué? Porque el acompañamiento tiene esa relación porque nombra el artículo y nombra a Dios, que es un título. Nombra a Dios. ¿Y ese Dios quién es? Yahweh. Exactamente. ¿O hay otro Dios? Entonces, cuando dice pros, preposición, artículo ton, y dice Dios, entonces está hablando del acompañamiento con Dios. ¿Verdad que sí? Proston, Dios. ¿Verdad que sí? Acompañamiento con Dios. Entonces él dice, estaba con Dios. Dice el dramatólogo, no lo digo yo. Y lo mismo opina E.T. Robertson. Estoy hablando de Julian Mantis, o Dana Mantis también, porque son dos. Entonces, dice, dos personas, porque no son dos dioses. Porque el logo es Dios bajo naturaleza. Porque nosotros como los que estamos aquí sabemos que el logo es Dios bajo naturaleza y esencia. Hebreo 1:3, donde dice sustancia. En griego es huspatis, ¿no? Hipóstasis, perdón, para ponerlo más fácil, hipóstasis. Entonces, si habla de naturaleza, el logo, ¿verdad? Que sabemos que en Apocalipsis 19 me está hablando de él, el Hijo, que vendrá en el caballo blanco, en su contexto de Apocalipsis 19, igual lo identifica como el logo. Entonces, ¿de qué me está hablando la cláusula 2? ¿Está hablando de quién? Me está hablando de un pensamiento. Cuando ya identifiqué que la comunicación en la segunda cláusula no puede ser bajo una lógica de que es pensamiento o es un plan, bajo una lógica de que entonces está un pensamiento acompañando a Dios. Está un pensamiento con Dios. Diría de esa manera. Habla de relación en el idioma griego. Lo mismo de Juan en relación a varios versículos que también voy a tener que buscar y leer. Por ejemplo, voy a buscar, continúo con Julian Mantis y después busco los versículos. Él dice que en esta cláusula específicamente está hablando de acompañamiento. Lo mismo dice E.T. Robertson, lo mismo dice Lukaczewski y lo mismo dice Wallace. Entonces, lo mismo dice Francisco La Cueva. ¿Ya llevo cuántos? Creo que llevo 5. 5 gramatólogos, ya llevo. 5 gramatólogos que tradujeron la Biblia y Francisco La Cueva tiene su interlineal propiamente. Entonces, que por cierto, es necesario ver los interlineales porque esto se escribió fue en griego. Es necesario verlo. Francisco La Cueva, ves, Francisco La Cueva dice que Arrin habla de un tiempo indefinido. En la primera cláusula, en mi primera cláusula, cuando dice al principio, él dice que habla de un tiempo indefinido. Entonces, ¿en qué tiempo estaba el Logos? Porque Dios es atemporal. ¿En qué tiempo estaba el Logos? En la tercera cláusula, que no nos compete. ¿Por qué no nos compete? Porque sería hacia los testigos de Jehová. Y nosotros estamos de acuerdo de que el Logos es Dios. Estamos de acuerdo. Porque el Hijo es Dios. Estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Entonces dice que él en la segunda cláusula es atributiva, ya eso lo sabemos. ¿Por qué atributiva? Porque le está dando el atributo divino al Logos. El Logos es Dios, era Dios, ¿verdad? Wallace dice que es cualitativo, Francisco La Cueva también. Entonces tenemos que ellos, los unicitarios, los abelianos, dirían de esta manera, en esta tercera cláusula. La palabra era el Dios, así lo dirían. Para no ir hacia acá, ni para allá, ni para acá, ni para allá. Entonces lo colocan de esta manera. Ok. Ok, dicho todo esto,
voy a esto, al análisis de lógica. Existe una distinción de dos personas, no dos dioses. Entonces, cuando tenemos la distinción de dos personas, que estamos hablando del Hijo y estamos hablando del Padre, innumerables versículos que definen que el Hijo oraba, etcétera, 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 que el Hijo fue y habló con el Padre cuando oraba, etcétera, 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 infinidad de versículos en los 4 evangelios. Entonces estamos hablando de dos personas con una misma esencia. Como ya yo dije, Hebreos capítulo 1, y voy a también a nombrar Filipenses cuando habla de forma. Y entonces aquí no hay discusión. El Hijo es Dios. Entonces, en la segunda cláusula, ¿qué es el logos? Es el pensamiento. Es un pensamiento acompañando a Dios. Es un pensamiento, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Juan iba a hablar de un pensamiento? Cuando presenta en Apocalipsis al logos como Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? En Arque o en Arjin, como algunos dicen, el logo es eterno. ¿Verdad? No es el tema de la persistencia, pero hay que decirlo. Yo ayer estuve debatiendo Colosenses y sí nos dimos cuenta que allí también habla de persistencia, pero no es el tema. Vamos a los versículos poco a poco. Vamos a ir leyendo versículos para que nadie me diga, ay, no lee versículos. Mire, yo voy a nombrar 5.8. 5.8 de 2 Corintios dice, pero cobremos ánimos. A mí me interesa esta parte. En la presencia del Señor. Proston, todo curioso. Es lo que dice. Me está hablando que nosotros estaremos en la presencia del Señor. De una manera fraternal. Esa sí es la verdadera preposición. Creo que está en acusativo, si no me equivoco. Ok, sí, está en acusativo. Vamos entonces también a Juan, pero vamos a Juan. Vamos a leer el versículo 2. ¿Por qué el versículo 2? Me interesa bastante el versículo 2. Mira. Estaba en el principio junto a Dios. Versículo 2 en español. ¿Qué pasó allí? El pensamiento estaba en el principio con Dios. El plan de Dios, que era el plan de salvación, estaba allí al principio con Dios. Verso 2, lo estoy leyendo, no lo estoy inventando. Verso 2. Ok, estoy leyendo Reina Valera 7.7. Estaba el pensamiento con Dios. No, estaba el logos, persona. Eso es lo que me está queriendo decir, porque desde un principio dije que no lo hagan, un gramatólogo también, que tiene un buen léxico, él habla del quiasmo. Y el quiasmo es que en la primera cláusula me habla del segundo versículo también. Igual sucede. Miren otro versículo y vamos a ir entonces. Creo que no voy a agarrar los 20 minutos. Miren, el logos es Dios. Eso hay que repetirlo para que se tenga en cuenta. El logos es Dios, ya lo sabemos. Amén, el logos es Dios. Así que no me vengan con eso de que dos dioses ni nada de eso, por si acaso. ¿Es un plan? No. Voy a colocar un ejemplo de un plan, de alguien que ya existe en un plan. Un ejemplo, o un pensamiento. Mi sobrina, que está en Ecuador, tiene 5 añitos, está estudiando inglés. Yo quisiera que mi sobrina aprendiera bien el inglés, ¿verdad? Ese es mi pensamiento y ese es mi plan, que algún día yo pueda ver a mi sobrina. ¿Existe mi sobrina, sí o no? Pero yo no la tengo aquí. Eso es un plan. Estoy hablando de alguien existente, ¿verdad? Entonces, si me van a decir que el logo es simplemente un plan, de esta manera existe. Vean la lógica. Si es un pensamiento solamente de alguien que está en el pasado, porque se tiene que hablar desde un principio. ¿De cuál principio? El principio temporal de Dios. En la primera cláusula. Entonces estamos hablando de quién? De alguien que existe, como enseña Colosenses capítulo 1, versículo 16. Mas por él fueron creadas todas las cosas. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo fueron creadas todas las cosas? Porque no nada más habla de esto, de lo material, sino de lo invisible. Versículo 16 de Colosenses 1. ¿En qué tiempo? Mas por él fueron creadas todas las cosas. El referente ahí es el Hijo de Dios. El referente es el Hijo amado. Lo llaman en el versículo 14, mi Hijo amado. Referente porque está hablando de redención en el versículo 13. Por medio de él, dice el 17. Por medio de él. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo me está hablando? Artículo definido, ton, delante de Dios. ¿Por qué? Porque me está definiendo a Dios. Estamos hablando de Yahweh, porque es el único Dios del Antiguo Testamento y Juan es el apóstol que está hablando de Dios. Entonces, si él me está hablando de Yahweh, el logos está con él, o el logos va hacia él.
o el logos está acompañando, que como dicen los gramatólogos, lo que es la referencia que me está dando la preposición. Lamentándolo mucho es así. No se puede contra este análisis. 19:13 de Apocalipsis. Está identificando al logo. Lo está identificando. Identifica, ¿por qué no lo nombra de otra manera? Porque es el nombre de él. El nombre del verbo, el nombre de Jesucristo, perdón, es el logo. ¿Por qué lo llama logo? Ah, porque Juan de repente quería hablar de pensamiento en Apocalipsis 19. Lo llama logo porque es su nombre. Ahí dice, y su nombre era Ananomos, creo, en griego. Está definiéndolo, mira. No solo bajo naturaleza, sino como hijo de Dios. Hebreos 1:3 y Colosenses 1:16. Vamos a leer otro versículo, por si acaso. Ya leí el de Colosenses, no lo debería de leer, pero bueno, mira. Vamos a leer 17. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién? El logo mismo. Porque ya en Colosenses, si me van a decir, no, pero es que está hablando de resurrección, en Apocalipsis, cuando ya Él está bien resucitado, el logo. Pero ustedes dicen que es pensamiento, y se está identificando el logo como el mismo Hijo. Y aquí dice en el versículo 17, aquí lo estoy leyendo, mira. Y Él es antes de todas las cosas. Entonces ya existe. ¿Y en dónde? ¿En qué tiempo? En el tiempo de la primera cláusula de Juan 1. Otro versículo para ir culminando. A ver. Sí, segunda de Corintios 5:8. Creo que no lo había leído. Y el de Hebreos también. El de Apocalipsis ya. El de Hebreos ya. Pero el de segunda de Corintios 5:8. Creo que ya lo leí también. Si no, sí, que acompaña el curioso. De la misma de proton, pero proton feos, no, sino proton curioso. Señor, en griego. Es lo que es el acompañamiento en el Paraclito, primera de Juan 2:1. Ahí habla del Paraclito. ¿Sabe lo que es el Paraclito? El Consolador, el Espíritu Santo. Pero ahí está hablando del Paraclito, en lo que es el acompañamiento, en relación íntima, así. Si no me equivoco, me está faltando un versículo. Me está faltando un versículo para ir concluyendo. Y creo que no me llevo los 20 minutos, porque ya la idea está dada. ¿Existe? Claro que sí. Porque me estoy nombrando los versículos. Si no los estuviera nombrando, bueno, está bien, no los está nombrando. Mira, en Juan 1:14, 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero ¿cómo lo vieron? Por medio del unigénito, que es su hijo. ¿De qué me está hablando? Del logo, ¿verdad? Ahora me van a decir el logo encarnado. No, está bien, el logo encarnado. El verbo se hizo carne. ¿Por qué dice el verbo se hizo carne? ¿Por qué no dice de una vez el pensamiento o utiliza la palabra en griego que se utilizaba? Creo que es legos, ¿no? Permítanme, creo que me queda tiempo todavía. Aquí tengo esto. Esto no soy yo, esto es el Vine. Y por si acaso también tengo el Nelson, tengo también el otro, se me olvidó, Chávez, y el Swanson también. Mira, lo que es el verbo, según este tipo, que es un diccionario, un léxico. Vamos a ver qué dice, aunque tiene varias definiciones la palabra. ¿Por qué tiene varias definiciones? Porque si me estás hablando en específico de hablar, puede ser que esa palabra es la lía, hablar, ¿verdad? Y la lía se expresa en otra palabra, que no es el logo. ¿Cuál es la otra palabra? Legó, que es hablar también, pero expresar pensamiento, ¿verdad? Además de eso, ¿qué pasa? Que él dice que hay otra palabra más usada de acuerdo a la lía y al legó, ¿verdad? Que son palabras para hablar del pensamiento. Claro, expresan la verborrea y todo esto. Entonces dice él en su definición, es el título que se le da al Hijo de Dios. Logos. Ese es el título que se le da al Hijo de Dios. ¿Por qué él lo dice? Él lo dice, está aquí en el Nuevo Testamento 3 veces. Juan 1:1, Juan 1:14, que era el que iba a leer, ya se lo leo. Juan 1, ya lo leí, perdón. Primera de Juan 1:1, Apocalipsis 19:3. Eso es 2 minutos a Singer. Voy concluyendo. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Entonces, dicho todo esto, bajo un razonamiento expresivo, bajo un razonamiento de que estamos hablando de Juan 1:1, con sus textos que son paralelos, que el tema no es la persistencia, pero hace falta también decirla porque me está hablando del principio. Dicho todo esto, con sus versículos y versículos analizados en su mismo contexto, entonces, ¿de qué me está hablando el logo? Me está hablando del Hijo. ¿Y de qué Hijo me está hablando? Desde Apocalipsis. ¿Y en qué momento me está hablando? En un principio. ¿Y en qué principio? ¿Bajo qué naturaleza? La naturaleza de Hebreos 1:3. Hipóstasis y forma.
en griego de Filipenses 2. Concluyo aquí. Gracias. Bueno, hemos escuchado la intervención del apologista trinitario Luis Alfinger y continuamos con este debate, no sin saludar a todos los hermanos que están en sintonía y que están compartiendo en el chat. También saludamos a todos los amigos y es una bendición poderles tener en este debate, esperando que lo que estén escuchando sea de bendición para sus vidas. Continuamos con el debate. Bueno, también quiero saludar al pastor Braulio de la Torre, el cual está transmitiendo en su canal este debate. Saludo de manera cordial, de manera respetuosa, amable, amigable al pastor Braulio de la Torre. Un abrazo a la distancia. Seguimos con este debate y vamos a entrar a la parte de refutación. Para eso, el apologista unicitario Wilson Villegas tendrá 10 minutos para presentar su primera refutación. Apologista Wilson Villegas, dígame cuándo está listo para comenzar. Ok, listo, hermano. Ok, adelante. Bueno, quiero decir algo, ¿verdad? El apologista Alfinger, yo simplemente dije que la etimología de la palabra logos era pensamiento, palabra, propósito, plan, etc. Tiene muchas definiciones, excepto que sea persona. Entonces él entró en la falacia argumentativa de que el pensamiento estaba con Dios. Yo no dije que el logos era un pensamiento, amigo Alfinger. Todos los que estamos escuchando esta noche aquí el debate saben que yo no dije que, simplemente dije que la etimología de la palabra logos tiene diferentes significados, excepto que sea persona. Si yo digo yo corro, ¿verdad? La palabra correr es un verbo y nadie cree que correr sea una persona, que es la construcción que está ahí en el principio del logos, la razón. Ningún griego cree que logos sea persona, nadie. Entonces él entra a argumentar como si yo dijera eso. No, yo creo que lo que estaba con Dios era el plan de salvación de Dios que explica Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Que Dios tenía un plan desde antes de todas las cosas y era Cristo, que es ese logo que está allí, que está acompañando a Dios, pero ese no es una persona. Hay una traducción trinitaria que es la Biblia Jerusalén hablada, que tiene figuritas. Dice, en el principio era el logos y el logos estaba en Dios. En realidad, el texto griego del interlineal no dice con, sino en Dios. Pero el amigo Alfinger usa la falacia para decir, como para quererme hacer quedar mal, o a los unicitarios, que nosotros creemos que allí estaba un pensamiento con Dios. No, Dios tenía un plan. Dios habla del plan redentor, que estaba con Dios antes de todas las cosas, y era que ese mismo Dios, por eso la tercera cláusula dice, y Dios era el logos, y Dios era el salvador. Por eso Juan 1:10 dice, en el mundo estaba el que hizo el mundo. Jesucristo es el creador, el Dios de Juan 1:1, que tenía un propósito redentor para la humanidad, y era venir a este mundo a salvar la humanidad. Entonces el amigo cae en una falacia al cual yo no dije eso. Sin embargo, dice Wallace, o la persona que está argumentando acerca de lo que Wallace y Cowell, que tienen una contradicción entre los dos eruditos trinitarios. Pero si Dios es una trinidad, no veo nada en Juan 1:1b. La palabra estaba con, que querría que esta ocurriera de Teos, se identificara como el Dios Padre. Simplemente dice que la palabra estaba con Dios, artículo presente. ¿Por qué esto no podría estar refiriéndose al Dios Espíritu Santo? Seguramente si Dios es una Trinidad eterna, Jesús también habría estado con el Dios, el Espíritu Santo en el principio, que es el Dios de Juan 1:1. Sin embargo, yo le dije al Finger que enfrentara eso porque yo conozco toda la gramática que ellos explican para decir que el logos es un
una persona o un ser, pero él no me quiso responder si la palabra era allí un ser que estaba en acompañamiento de otro ser o un alguien que estaba acompañando a otro alguien. Él simplemente era una persona, pero ¿qué es una persona? Esa persona es un alguien que acompaña a otro alguien, un ser divino que acompaña a otro ser divino, porque si la palabra allí es una persona, tiene que ser un alguien que razona, que tiene su propia voluntad, su propia conciencia, y eso lo hace un ser espiritual, porque Dios antes de todas las cosas es espíritu. Entonces tenía que haber un alguien espiritual acompañando a otro espíritu para que eso fuera verdad, porque Dios es uno y solo un espíritu. Entonces Dios es un espíritu, Dios es uno, Dios es espíritu, Dios es un espíritu. Entonces, para que eso fuera verdad, lo que Luis Alfinger aquí dijo esta noche con palabras muy bonitas y rebuscadas, tendría que ser el logos, una persona, un ser independiente con su propia alma y ser un espíritu que estaba en acompañamiento de otro, para que eso sea verdad. De lo contrario, tendría que ser el logos algo metafórico. Ahora en las preguntas, como él no me quiso explicar, yo le voy a preguntar eso. Sin embargo, dice, el punto que debemos tener en cuenta aquí es que cuando un trinitario lee la palabra de Dios, él correctamente supone que se refiere a Dios al Padre, a menos que haya razones para creer lo contrario. De alguna manera, el Padre es más Dios que las otras dos personas. Entonces, si un teos definido en este pasaje haría a Jesús Dios el Padre, como Wallace y los otros gramáticos anteriores han declarado, entonces no veo ninguna razón por la cual un teos definido aplicar a Jesús en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento no haría a Jesús Dios el Padre, como en los pasajes anteriormente citados que yo le cité al amigo Luis Alfinger, el cual él no enfrentó acerca de Gálatas 2:5, acerca de Juan 1:45 y acerca de Mateo 10:13, que tiene la misma construcción gramatical, pero ningún trinitario cree que allí se refería a que el evangelio o la paz sean personas. Podría haber dejado fácilmente teos inartus y aún ponerlo después del verbo, conservando así el sentido cualitativo de Wallace, como Wallace lo define. Por lo tanto, no fue necesario colocarle antes del verbo simplemente por esa razón. El hecho de que él eligiera ponerlo antes del verbo al comienzo de la frase parecería indicar énfasis a la palabra era Dios. No como se mencionó anteriormente en la regla de Caldwell, que establece que los sustantivos predicados definidos que preceden al verbo generalmente carecen de artículo. Entonces, si Juan pretendía un Dios definido y quería enfatizar a la palabra Dios, entonces lo habría hecho exactamente como lo hizo. Dice este gramático. Ahora estoy de acuerdo con Wallace que la regla de Caldwell no prueba un teos definido, pero definitivamente lo respalda. Incluso él admite que un Dios definido es ciertamente posible gramaticalmente. O sea, como yo dije, es ambiguo pensar, y el amigo allí citó varios gramáticos. Él usó la falacia de la autoridad, citando teólogos trinitarios que creen como él. Claro, todas las traducciones bíblicas tienen una carga interpretativa. Por ejemplo, la palabra ahí del griego es por tanto, entonces, por lo cual, y sin embargo los trinitarios cuando llegan y enfrentan ese texto y encuentran la palabra kai, ellos siempre separan a Jesucristo de Dios, haciéndolo dos dioses. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan y ven la palabra ahí kai, pero esa palabra es polifacética, entonces ellos dicen, le dan la carga interpretativa de ellos, trinitario, y colocan y para separar a Dios. Entonces hacen de Dios dos dioses o tres dioses. Pero ellos lo camuflan diciendo, no son personas. Sin embargo, una persona tiene que ser un ser espiritual antes de hombre, porque si no, ¿qué sería una persona? No sería nada, sería algo metafórico. Sin embargo, Luis Alfinger en esta noche no quiso enfrentar ese dilema. Además, solo podría derivar una interpretación trinitaria de Juan 1:1 si llega a este pasaje con una teología trinitaria ya desarrollada. Si lo aborda en un sentido estricto monoteísta, que es lo que creo que Juan se aferró en este pasaje, definitivamente respaldaría tal punto de vista. Juan hubiera querido enfatizar, si Juan hubiera querido enfatizar la palabra Dios
entonces lo haría movido al comienzo de la frase antes del verbo y por lo tanto, de acuerdo con la regla de Cowell, sería anormal como es. O sea, hay una contradicción entre los dos gramáticos trinitarios. Entre ellos mismos hay una contradicción gramatical. Por lo tanto, pensar que la falacia de que lo dijeron esos gramáticos es la correcta es muy ambiguo, porque el texto puede traducirse de diferentes maneras. Entonces Dios tenía un propósito con él, que era la salvación del hombre, porque él sabía que el hombre se iba a perder, no se iba a perder y le iba a fallar. Por tanto, Dios tenía el propósito redentor o el plan de redención para la humanidad, que era él mismo venir a este mundo. Eso lo desarrolla toda la Biblia a lo largo de la escritura. Y el amigo Alfinger en esta noche no me respondió en realidad qué es una persona allí en ese texto, un alguien personal con una voluntad que lo haría ser uno distinto a aquel que está allí, para que en realidad allí hayan dos de acompañamiento. Entonces vemos que la Trinidad, por donde nos muestra, siempre nos muestra es un politeísmo. ¿Por qué? Porque ellos llegan es con un pensamiento trinitario al texto. Por tanto, cuando ven estas reglas gramaticales, siempre le ponen su carga interpretativa y separan a Dios de Jesús y a Jesús del Espíritu Santo, haciendo los varios divinos. Dios le bendiga, hermano. Bueno, llegaste a tus 10 minutos, Wilson, y continuamos con este debate que está muy interesante. Y ahora le vamos a dar la oportunidad al apologista Luis Alfinger, el cual tendrá 10 minutos para refutar la posición del apologista Wilson Villegas. Luis Alfinger, dime cuándo estás listo para darte tiempo. Listo, tiempo, mi hermano. Ok, adelante. Ok, mi hermano, no te podía responder porque es mi argumentación, ¿entiendes? Ahora sí te voy a responder y te voy a responder todo. Primero, estás confundiendo las reglas de Cowell con las reglas de Graham-Bichat. No es el tema, porque tú me escribiste que no me saliera del tema, ¿te acuerdas? Que me escribiste dos cosas y yo te dije, no, yo no me salgo del tema nunca. No es el tema. ¿Qué? ¿Qué es CAE? Que es la conjunción. Que ustedes tanto confunden para decir que nosotros decimos dos dioses o tres dioses. Es la quinta regla o la sexta regla de Graham-Bichat. Confunde, es un dilema. Confunde a alguien y después dice ser, y después dice persona, y después dice ser divino. Bueno, déjame explicarte. Alguien puede ser una cosa. Alguien entró y tumbó la basura. Mi perro, ¿me entiendes? Una cosa. Ser es el copulativo, del verbo copulativo en griego. Lo principal. Voy a refutar al principio él comenzó diciendo, más que el griego. ¿Cómo? ¿Con qué idioma? No entiendo. Porque está escrito en griego y traducido al español. Entonces, cuando él dice ser, ya lo dije, persona es prosopon. ¿Sabes cuántas definiciones tiene persona? Mira, otra vez Abay, otra vez. ¿Sabes cuántas definiciones tiene persona? Déjame contar, 1, 2, 3, depende de las clases, dice él. No te la voy a leer porque son 10 minutos, pero tienes que buscarla en el diccionario. Ahora, él termina diciendo en su conclusión de alguien, ser y personas, seres divinos. Primero, entiéndase bien lo que expliqué, que está hablando es de ser en el sentido de persona. ¿Me entiendes? Y nosotros creemos en un ser divino que se llama Yahweh, que es Dios, ¿verdad? Sí, que es el Padre. Sí, es el Padre, lógicamente. Pero este ser divino se ve en la Biblia en 3 personas. Listo, con eso, listo. Él dice, falacia de autoridad. Dame los gramatólogos de la unicidad. Dámelo, y yo los busco. Dámelo, es que lo tengo que citar, o sea, porque tú y yo no hablamos griego, entonces tenemos que ir a los gramatólogos y al diccionario, tenemos que ir a los diccionarios. Dame el diccionario de la unicidad, yo la busco y la compro también. Dámela. Entonces, ya huerto esta falacia argumentativa de pensamiento. Bueno, vamos otra vez al punto. Vamos otra vez al punto lógico. Dice así entonces, con eternidad. En el principio ya era el plan. Efesio, el plan. ¿De qué principio, qué plan? Ok, puede ser que me diga de salvación. Pero en la segunda, en el principio el plan acompañaba a Dios. Y en la tercera, el plan era Dios. El plan era Dios. No, mira, tienes una confusión completa y aquí la voy a derribar en solo 7 minutos. La persona del Espíritu Santo no es el tema.
¿Por qué todo el tiempo se salen de los temas? No es el debate es Juan 1.1, el debate es el Hijo. Mira, la creencia triquiñuela o Trinidad, nombrar a Wallace, ¿bajo qué argumento? Pues que Wallace está en contra de Cowell. Cowell es del siglo XVIII, Wallace es del siglo XX. Cowell ya murió. Mira, lo que tú hablas de Cowell es en la tercera cláusula en contra de los testigos de Jehová. Yo no soy testigo de Jehová porque yo creo que, según tú, el plan es Dios. ¿Me entiendes? Entonces, Cowell está hablando es de el texto en la tercera cláusula. No tiene nada que ver con la segunda. Ahora tú me vas a decir, sí. Porque cada gramatólogo tiene todo su derecho de opinar. Y estamos hablando del siglo XVIII, si no me equivoco, y T. Roberts es del siglo XX, igual es del siglo, del siglo XXI, ahorita, tiempo presente. Entonces, que no es persona. Entonces, quiere decir que Apocalipsis 19:13 no es persona el lobo. No es persona el lobo. No es persona, no. Y en Colosenses tampoco es persona. El Hijo amado no es persona en Colosenses. Cuando dice por medio de él fue creado todo. No, ahí no está hablando de persona, ahí está hablando de un plan que se llama el Hijo amado. ¿Me entiendes? Logos, razón, pensamiento, acción. Logos, acción. Ningún griego va a decir que es persona, pero es que estamos hablando de la Biblia, en el sentido bíblico de lo que dice el griego koiné. No estamos hablando de Platón, no estamos hablando de Aristóteles, no estamos hablando de nada de eso. Mira, entonces él dice artículo indefinido y define en la tercera cláusula que puede ser que fuera indefinido, como puede ser que no fuera indefinido, puede ser que sí, como él dice, la tercera cláusula, pero es que la tercera cláusula no es nuestro tema, porque la tercera cláusula nosotros la tenemos iguales, al menos que tú digas que el logo no es Dios, porque el plan, según tú, no es Dios entonces. La tercera cláusula la tenemos bien, porque el problema es con los testigos que colocan el artículo definido pero nosotros no lo colocamos, entonces no hay problema con eso, tachado. Traducir que el logo es el mismo Padre, ¿por qué? ¿En dónde fue eso? ¿En qué versión? La de Jerusalén, que traduce en. ¿Cuál es el problema? Cada comité tiene el derecho de hacer su traducción de acuerdo, ellos darán fe a los otros comités de la Biblia, lo que es la Jerusalén católica, ¿verdad? Lo que es la Reina Valera, que es la protestante, la que más usamos nosotros, y lo que es la infinidad de la inglés, la King James, todas estas versiones. Cada quien dará cuenta. Ahora, creo que la católica, la Jerusalén, viene, no del texto recepto, sino de más allá. Creo que viene de los códices vaticanos y códices sinaíticos y alejandrinos, si no me equivoco. Creo que es así, mientras que Reina Valera viene del texto recepto. Ok, vamos a ver, terminando aquí con las falacias argumentativas. La palabra era Dios. Muy bien, ustedes opinan igual que nosotros, la palabra era Dios. ¿Cuál es el problema? Ustedes opinan igual que nosotros. Mira, esto es patripacianismo. ¿Por qué no es el Padre? ¿Por qué no dice el Padre? Bueno, porque dice que el logo era el título Dios. Ahí le está dando cualidad al logo en la tercera cláusula. Ahí le está dando cualidad de divinidad. El problema que ustedes tienen, como ya yo dije, es tratar de forzar el versículo. Sí, señor. Ahí tiene que decir Padre. ¿Y por qué no dice Espíritu Santo? Porque ahí no dice Soma en griego. ¿Verdad? Ahí no lo dice. Nombra el Espíritu Santo en los versículos que nombra el Espíritu Santo. Pero ahí me está hablando del Hijo. Ahí me está hablando del Hijo y de Dios. Y el Dios. Mira, esto, antes que se me acabe el tiempo. Él quiere que yo le busque Gálatas 2:6, pero él se le olvida que son 5 casos. Y el caso que estamos hablando es el caso acusativo, ¿verdad? ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque yo te tengo que buscar, son los casos de pros, son feos en caso acusativo. ¿Me entiendes? Yo no te puedo buscar todas las veces, que creo que son 700, 800 veces donde aparece la preposición, o sea, sería ilógico. Mira, son 5 casos. Entonces tú tienes que nombrarme, creo que son 13 versículos o 21 versículos donde aparece esa preposición en caso acusativo. Si no me equivoco, si me equivoqué, bueno, me disculpan. Entonces, cuando hablamos del caso, es cuando tú me vienes que decir que es de acompañamiento o hacia, como yo dije, o con, como yo dije, ¿me entiendes? Ahora, la traducción que tomó la versión en inglés, eso es asunto de ellos. O sea, cuando digo que es asunto de ellos, no es que le estoy anulando, ellos pueden traducirlo así. Lo que tú tienes que ver es lo que significa allí el proston theos, que es de acompañamiento, no porque yo lo diga, sino porque está en el caso tal. Cuando nombré 2 Corintios 5:8, te hablé del acompañamiento que hace con el curio la iglesia, en su presencia. Ese es un caso de igual, bajo la misma regla de gramática. Entonces, habla de deidad, por supuesto, amén. Juan 20:28 habla de deidad, claro que sí, ese versículo que nombraste.
creo que es un caballito de guerra, habla de deidad. ¿Cuál es el problema? Ahora él nombra a Tito 2.13 y mezcla las reglas de Conway con las reglas de Cambridge. O sea, la tiene en mezcolanza para poder decir que está hablando de la preposición. Luis, ¿Ya está concluyendo? Gracias, mi hermanito. Entonces, sí, ya estoy concluyendo. Entonces, creo que toqué todo, si no me equivoco. Taché todo esto, está tachado. Nombrar, que tiene que nombrarlo. Ajá, nombró 1.49 también, nombró Mateo 10.13. Tiene que nombrar el caso en que se encuentra. Y ahí lo analizamos. Tienes que nombrar el caso en que se encuentra. Y de acompañamiento, o de movimiento, perdón, sí, de acompañamiento y de movimiento. Que yo me acuerdo que sí, que eran 21. Ajá, la falacia argumentativa, la falacia de autoridad, bueno, no sé, voy a tener que buscarme un gramatólogo unicitario o un diccionario unicitario, ya que estoy utilizando falacia de autoridad. ¿Cuál es la otra? Y voy concluyendo ahora sí. Bueno, creo que está listo. Recuerda que esta era mi contraargumentación. Cuando yo argumento, no señalo las argumentaciones de la otra persona cuando comienza, porque yo no sé lo que tú vas a argumentar, por lo cual no puedo responderte en mi argumentación. Eso es todo. Vamos a la pregunta. Bueno, ya hemos escuchado los 10 minutos, 9 minutos con 9 segundos del apologista trinitario Luis Alfinger. Entonces, ahora vamos a comenzar con el tiempo de preguntas, respuesta y refutación a las respuestas. Saludamos nuevamente a todos los hermanos y a todos los amigos que nos están acompañando en el canal Verdades de la Biblia. Gracias por su audiencia, gracias por sus comentarios. También saludamos a todas las personas que están viendo este video en el canal del Pastor Braulio de la Torre. Les extendemos de aquí un saludo grato y fraternal a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a pasar con las preguntas y las respuestas. Vamos a comenzar con el apologista Wilson Villegas. Wilson Villegas hará 3 preguntas. El apologista Luis Alfinger tendrá 3 minutos para responder y el apologista Wilson Villegas tendrá 2 minutos para refutar. Entonces, apologista Wilson Villegas, haga su primera pregunta al apologista Luis Alfinger. Ok, gracias, amado. Y mi primera pregunta es, Alfinger usó la palabra pros de acompañamiento, ¿verdad? Que hay uno que está acompañando a otro, o una persona acompañando a otra persona, para ser más exacto en lo que él argumentó. Mi pregunta es la siguiente. Esa persona que está acompañando a Dios o al Padre, ¿es un alguien o es un algo en ese versículo? Apologista Luis Alfinger, tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Adelante. Déjame buscarlo en Wikipedia, en castellano. ¿Qué es alguien y qué es algo? Desde la perspectiva de ustedes. Ahí está hablando de personas. Dice, para ti, alguien es persona. Entonces vamos a la palabra en griego prosopon, ¿verdad? Y buscamos los conceptos de prosopon. Ahora, si para ti, cosa o algo, ¿verdad? Bajo la semántica del español, que es un truquito aquí en esta pregunta para moverme a decir que está hablando de alguien y de cosas. Simplemente está hablando de una persona que está acompañando a Dios. ¿Listo? Gracias, apologista Luis Alfinger. Bueno, no utilizó ni un minuto, pero gracias por su respuesta. Y apologista Wilson Villegas, tendrás 2 minutos a partir de ahora para hacer tu primera refutación. Adelante. Ok. Vemos la picardía, podría decir yo, de la respuesta del amigo Alfinger. Un alguien es en concreto, no un algo. Un alguien es alguien que es un ser, que para que esté acompañando a otro, en el caso de NRG, que era de arqueología, desde antes de todas las cosas, tiene que ser un espíritu para que esté acompañando. Sí, ese alguien y ese Dios que está en Juan 1:1 es espíritu.
Entonces, para que alguien lo esté acompañando, también tiene que ser espíritu. Tiene que ser un ser espiritual. Porque de lo contrario no podía ser. Porque si es solo una persona, yo lo que le pregunté fue eso. Que él me dijera que esa persona que está acompañando a la otra persona, ¿qué es? Que si es un ser, pero él cree que ser es un algo. No, un ser no es un algo. Un ser es un alguien que tiene los seres, hay diferentes tipos de seres, pero en el caso de Dios y de los hombres, son seres que piensan, que razonan, que tienen un alma. ¿Sí? Y esa alma lo hace ser persona. Esa alma lo hace ser una persona. Por eso Dios solamente tiene un alma, una persona. Y para que ese que esté acompañando a Dios sea persona, tiene que ser un alma, un espíritu, un alguien que está allí acompañando. Porque si no sería algo abstracto, no sería nada. Pero los amigos trinitarios nunca enfrentan este dilema. ¿Por qué no lo enfrentan? Porque si ellos contestan que ese es un alguien, un ser espiritual que está allí, entonces ellos en el texto se les convierte en dos espíritus o en dos seres vivos o en dos seres que tienen conciencia propia y que son Dios. Tiempo. Gracias, apologista Wilson. Terminaste con tus 2 minutos. Vamos a la segunda pregunta, apologista Wilson. Formúlale la pregunta al apologista Luis Alfinger. Adelante. Bueno, mi segunda pregunta tiene que ver con la gramática. Gálatas 2:2 habla de pros, de acompañamiento, pros. Y está en el mismo caso de Juan 1:1, por eso yo se lo cité, y tiene la misma construcción gramatical. En Gálatas 2:5 se habla de la paz que se vuelve a los apóstoles si los que están allá no la reciben, ¿verdad? Si el que se le presenta el evangelio no recibe el evangelio, entonces la paz se volverá a ellos, estará con ellos. Ese pros es de acompañamiento, igual como está en la construcción gramatical de Juan 1:1. La pregunta es, amigo Alfinger, ¿por qué en Juan 1:1 ustedes sí definen que el verbo es una persona y en Gálatas 2:5, ¿por qué la paz no puede ser una persona de la misma razón gramatical en que ustedes miran el texto de Juan 1:1? Apologista Luis Alfinger, me dices cuando estés preparado para darte tus 3 minutos para que presentes tu respuesta. Amén, 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 hermano. Ok, dame tiempo. A partir de ahora tienes tus 3 minutos. Adelante. Bueno, leo Gálatas 1:2 y habla de acompañamiento que están. Entonces, él está transmitiendo la idea como queriendo decir que yo tengo obligación de decir que como es acompañamiento, en Gálatas 2:2 también tiene que ser igual el logos allá. Bueno, simplemente gramática española. Simplemente gramática española. Entonces, si vamos a la gramática española, aquí me está hablando en Gálatas 1:2, ¿verdad? Me está hablando en Gálatas 1:2 y todos los hermanos están conmigo. Esa fue la que tú me dijiste, ¿verdad? 2:2, ¿verdad? Ay, perdón, disculpa, 2:2. Pero subí según la revelación, los puse en el evangelio que predico. Ok, es largo el versículo. Corriendo en vano. Mira, tienes que ir a la gramática española. Si me está hablando aquí, que es lo que yo estoy observando del evangelio y de la paz y de todo esto, no me está hablando de personas. Pero en Juan 1:1 sí me está hablando de personas. ¿Por qué yo lo digo? No, sino que no se te olvide a ti que Apocalipsis 19:13, el verbo es persona. ¿Verdad que sí? Y sale en un caballo blanco, ¿verdad? Entonces no es el mismo juego de palabras, no es lo mismo lo que estás haciendo. Simplemente que al verbo es persona, porque 1:14 dice que el verbo se hizo carne, ¿verdad que sí? Está hablando del verbo. Y también lo nombra en la carta de Juan cuando habla que lo palpamos al verbo, ¿verdad? Lo palpamos, lo tocamos, ¿verdad? Entonces es una persona, en cambio aquí no, aquí en Galatas no. Listo. Gracias. Gracias, apologista Luis Alfinger. 1 minuto con 32 segundos. Apologista
¿El hermano tiene mala internet? ¿No te diste cuenta que se salió? Ahí viene, ahí viene. Ok, está bien. Ya. Está bien. Apologista Wilson Villegas, tienes a partir de ahora 2 minutos para hacer tu refutación. Adelante. Ok, hermano, voy a leer el texto de Gálatas 2:5. Dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Ese texto está escrito no en español, amigo Alfinger. Eso fue escrito en griego también. Y fue traducido a nuestro castellano, porque el Nuevo Testamento en su gran mayoría fue escrito en griego. Entonces usted me dice que yo estoy apelando que al español. No, yo estoy apelando es al griego en que fue escrito el texto de Gálatas 2:5, y que el evangelio allí está con vosotros, viene de acompañamiento, de pros. Sin embargo, nadie piensa que el evangelio es una persona en ese texto, ¿verdad? Pero sin embargo, usted teniendo la misma construcción gramatical en Juan 1:1, entonces usted sí quiere demostrarnos que en Juan 1:1 Logos sí es una persona. Lo mismo, esa construcción gramatical está en Mateo 10:13. La paz se volverá con vosotros, de acompañamiento. Y usted no quiso enfrentar los textos. ¿Por qué? Porque esos textos refutan su argumento. Esos textos refutan que la palabra pros, que es de acompañamiento, no siempre o no se refiere a persona. Sin embargo, usted por convicción dogmática y por una carga dogmática en las traducciones y por convencimiento dogmático, usted cree que Logos es una persona, cuando Logos es el propósito redentor que estaba con Dios, que sí es una persona. Por eso la tercera cláusula nos dice, y el Logos era Dios, sino y Dios era el Logos. Dios era el propósito de salvación. Tiempo. Bueno, ha finalizado la refutación del apologista Wilson Villegas y vamos a pasar a la tercera y última pregunta del apologista Wilson Villegas al apologista Luis Alfinger. Apologista Wilson Villegas, puedes formularle la pregunta al apologista Luis Alfinger. Adelante. Sonido. Ok, perdón, gracias. De acuerdo a todo lo que expresó el amigo Alfinger, perdón. En la tercera cláusula, según su ponencia, ese ser o esa persona que estaba en acompañamiento con Dios es un alma viviente o no es un alma viviente. Vuelvo y le repito, la persona que está acompañando a la persona del Padre es un alma viviente o no es un alma viviente en Juan 1:1. Y si lo es, hay dos almas vivientes en ese texto. Apologista Luis Alfinger, a partir de ahora tienes 3 minutos para dar tu respuesta. Adelante. Amén, mi hermano. Mira, de acuerdo a lo que él dice en la tercera cláusula, y solamente nombró Juan 1:1, por si acaso, y quiero que escuche bien la respuesta para que después diga que yo no respondo. Escucha bien, escucha bien. Al nombrar solamente Juan 1:1, tú estás nombrando a la persona que tiene la misma esencia y naturaleza de Yahweh. ¿Por qué? Porque la cláusula es cualitativa y el logo se le está dando esa cualidad, es atributiva, perdón, la cláusula, esa cualidad de divinidad. Entonces, tu pregunta rebuscada
de alma viviente, ¿qué es para ti alma viviente? Tendría que yo que preguntarte, porque entonces tú me vas a decir que alguien, que es un ser, para enredar todo. Te estoy diciendo, y vuelvo y lo repito, escucha bien, que en Juan 1.1, en la tercera cláusula, el logo se le está dando el atributo divino. Eso quiere decir, como es un solo Dios, que es la misma naturaleza de quién, de Yahweh. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando vuelvo y lo repito por tercera vez, no vayas a decir que no te respondí. Vuelvo y lo repito. Escucha bien. Entonces, tú no te saliste de Juan 1.1 en esta pregunta y simplemente te estoy respondiendo que la tercera cláusula es atributiva. Y como es atributiva, es cualidad de divinidad del logos. Se le está dando esa cualidad al logos. De acuerdo a tu pregunta, que si es un animal viviente, ¿qué entiendes tú por alma viviente? ¿Alguien, una cosa o un ser? ¿O una persona? No, ahí está hablando de la cualidad divina que se le está dando al logos. Porque es una cualidad del logos, que él es divino. Y si es un solo Dios, no es que se le está dando una cualidad de otro Dios, se le está dando la cualidad de Yahweh. Listo. Un minuto con 42. Apologista Wilson Villegas, tienes 2 minutos para hacer tu refutación a partir de ahora. Adelante. Ok. En Isaías capítulo 1, versículo 14, Jehová Dios dice, mi alma está hastiada de los muchos holocaustos y sacrificios. Mi alma, mi ser, ¿cierto? Mi alma, lo que es Dios. Él, mi alma. Jesucristo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. En ambos casos vemos una persona. Mi alma está angustiada. ¿Por qué? Porque el alma es el ser de esa persona. El alma es el ser de esa persona. Entonces, claro, el amigo Alfinger no enfrenta la pregunta. ¿Por qué? Porque si él enfrenta la pregunta, porque no enfrentó la pregunta, él se fue a la tercera cláusula. Yo no hablé de la tercera cláusula, él me habló siempre de acompañamiento y hablamos de la segunda cláusula. Y yo le pregunté, ¿esa persona que está acompañando a la persona del Padre es un alma viviente? Porque Dios es el ser viviente, el viviente que ve. Y él dice, mi alma, ¿verdad? Entonces, para que haya alguien acompañando allí, tiene que ser un alma viviente, un ser, una persona que es un alguien. Pero él no enfrentó eso. ¿Por qué? Porque entonces él tiene que reconocer que él me está mostrando un dualismo, un triteísmo en el texto. Pero él no enfrenta el problema. ¿Por qué? ¿Por qué no lo enfrenta? No lo enfrenta porque él sabe que si lo enfrenta o me da la razón o nos da la razón a los unicitarios, o él tiene que demostrar que en el texto hay dos seres o un triteísmo muy marcado, que es lo que enseña la Trinidad. Porque Jesucristo era un alma, un ser, allí estaba orando, un alma. Y Dios tiene un alma, dice, mi alma está hastiado de los sacrificios de ustedes. Lunas nuevas, todos me los tienen hastiado eso, mi alma, mi ser. Entonces, para que hayan allí dos personas de acompañamiento, cada una tiene que tener un alma, un centro de conciencia razonable. Y eso haría dos dioses. Tiempo. Bueno, se han terminado las 3 preguntas del apologista unicitario Wilson Villegas y vamos a darle el espacio a las 3 preguntas del apologista trinitario Luis Alfinger. Saludando una vez más a todos los hermanos y a todos los amigos que nos honran con su audiencia, y saludando una vez más a todos aquellos que están viendo este video, este debate en el canal, a través del canal del pastor Braulio de la Torres, al cual saludamos nuevamente. Así que, apologista Luis Alfinger, presenta tu primera pregunta al apologista Wilson Villegas. Adelante. Ok, la primera pregunta. ¿El logo de Apocalipsis 19:13 es el mismo logo de Juan 1.1? Esa es la pregunta. Wilson Villegas, tienes 3 minutos a partir de ahora para dar tu respuesta. Adelante. Sonido, Wilson.
Wilson, nuevamente el sonido. Okay. Vamos a leer Apocalipsis 13, 19. Es 13 y 19, ¿cierto? Sí. Bueno, 19, 13, sí. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si yo creo que Verbo allí es un nombre como algunos trinitarios afirman, entonces estoy dispuesto a creer que Rey de Reyes es otro nombre. Sin embargo, esa distinción está escrita es en el traje y en la ropa que lleva el que viene montado en el caballo. El caballo trae una descripción, el Verbo de Dios. ¿Qué significa el Verbo de Dios allí? Los juicios del jinete blanco, que trae un juicio para el mundo entero, que viene a dar un veredicto, que trae una sentencia. Por eso es el Verbo de Dios, la sentencia de Dios, el juicio de Dios. Claro que el que viene allí, ese que viene en ese caballo blanco, es el mismo Dios de Juan 1:1, Jesucristo, porque el Dios de Juan 1:1 es Jesucristo. Y el logo que estaba con él en Juan 1:1 es el propósito de redención, de salvación. Y ahora este verbo que él lleva, escrito en su muslo y en su traje, ese verbo es el juicio que él trae para con el mundo entero. Entonces, claro, como el amigo Alpín cree que Verbo es una persona, entonces él dice, claro, este verbo aquí es el nombre del que va montado en el caballo. Entonces Jesús tiene más de un nombre, y entonces, claro, eso lo relaciona con Juan 1:1, sabiendo que yo no creo de la manera que él cree. Yo creo que Verbo en este caso es la sentencia que lleva el que está sentado en el caballo. Bueno, 2 minutos con 13 segundos. Apologista Luis Alfinger, a partir de ahora tienes 2 minutos para refutar esta respuesta. Adelante. Ok, entonces voy a leer el versículo. Mira, yo tengo varios debates en Apocalipsis. Eso quiere decir que cuando tú dices que el verbo es juicio, los juicios comienzan en el capítulo 6 con los sellos, y después pasan a las trompetas, ¿verdad? Y después pasan a las copas de la ira. Entonces vamos a leerlo. Este es el que estaba vestido, porque el verbo es el vestido. El verbo es el vestido, el verbo no es la persona. El verbo es el vestido. Este que estaba vestido de juicio de Dios. No, el versículo no dice eso. Este que estaba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Eso es lo que dice el versículo. Los juicios. Mira, el Apocalipsis 19, cuando habla del jinete del caballo blanco, me está hablando de su venida, del arrebatamiento, del rapto, como ustedes lo quieran llamar. Pero ahí me está hablando de juicio. Ahora, si me está hablando de juicio, ¿en qué contexto? ¿Cuándo dice que el verbo es juicio? Bueno, sí, puede ser que de repente, porque en Juan 1:1, escuchan lo que él dijo, porque en el anterior creo que dijo 3, y disculpen si dijo 2, tengo que ver el video. Entonces, aquí dijo esto, yo lo anoté, dijo, en el Juan 1:1 es Jesucristo, el propósito de salvación. Por supuesto, el logo es el propósito de salvación en el plan de salvación de Efesios 1 y Efesios 2. Pero en Juan, cuando digo pero, es porque Juan presenta, al igual que en el nombre, dice, ¿verdad? Dice, no, anomas, no creo que en griego. El nombre es el Verbo de Dios, y su nombre, ahí Dios, es el Verbo de Dios. Ese es su nombre. ¿Y por qué entonces allá, aquí cuando viene la pelota y yo le lanzo la pelota a él, y por qué entonces allá en Juan no puede ser el mismo verbo? ¿Qué pasó? No puede ser el mismo. Ah, no, en Juan es un plan. En Juan es un plan, pero aquí no. Creo que la pregunta fue muy fuerte. Tiempo. Gracias, Luis. Vamos a continuar con la segunda pregunta del apologista Luis Alfinger al apologista Wilson Villegas.
Adelante, Luis, formula tu segunda pregunta. Ok, ¿reconoce usted que pros indica acompañamiento, por lo cual dice en Juan y en lo que es la preposición pros, que es de acompañamiento, reconoce usted que estaba el padre acompañado? Esa es la pregunta. Apologista Wilson Villegas. Bueno, Tienes como es, a partir de ahora 3 minutos para responder. Adelante. bueno, como la pregunta es bastante sencilla, voy a leer Apocalipsis 19:13. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era la palabra de Dios. O sea, ese que iba en el caballo llevaba un título, ¿sí? Y yo expliqué que el Dios de Juan 1:1 era Jesús. Y es el mismo del caballo blanco de Apocalipsis 19. Jesús es el Dios de Juan 1:1. Ahora, ¿reconoce usted que estaba acompañando? No, yo no tengo creencia trinitaria. Yo no creo que haya un alguien acompañando a otro alguien en Juan 1:1. El Logos que estaba con Dios es el propósito redentor de Dios, de salvar la humanidad. Por eso Juan 1:10 dice, en el mundo estaba el que hizo el mundo. ¿Por qué? Y dice, a lo suyo, ¿qué era lo suyo? Su propósito de redención, de salvación. Y los suyos, o sea, su pueblo, no le reconoció. O sea, el Dios de Juan 1:1, que creó el mundo, vino con un propósito de salvación. Entonces, eso era lo que estaba con Dios. Como cuando yo voy a hacer una casa y tengo un propósito de hacer una casa, entonces yo tengo ese propósito, pero el propósito que está en mí no hace la casa, el que hace la casa soy yo, porque yo soy el que puedo ejecutar mis proyectos. Entonces Dios tenía un proyecto de salvación que estaba con él, por eso dice estaba con o en Dios, pero ese no era un alguien, otro alguien, una persona, no. Dios es la persona de Juan 1:1 que tenía un propósito de salvación y vino a este mundo a salvar la humanidad. 1 minuto con 50. Apologista Luis Alfinger, tienes a partir de ahora 2 minutos para hacer tu respectiva refutación. Adelante. 1 minuto y 1 minuto. Mira, te quedaste en la anterior pregunta. Ya está listo. No vuelvas otra vez a tocar eso así. Y yo no argumento en las preguntas, por cierto. Mira, te voy a explicar algo. La preposición tiene que ir de acuerdo al caso. ¿Entiendes? La preposición acusativa es la que estamos hablando. Si es genitivo, si es dativo, etcétera. Tiene que ir de acuerdo al caso, a lo cual él dice que no. Él dice que no. No. Uy, pero la preposición ahí está en acusativo y tú dijiste que no. Ahora bien, él dice, el propósito, y lo vuelve y lo recarga, el propósito fue el que hizo el plan de salvación y él mismo lo efectuó. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? El propósito, entonces. Ah, tú me vas a decir, ¿quién murió en la cruz? Claro, viene mi tercera pregunta, ¿no? Pero ahí te lo dejo. El propósito fue el que hizo el plan. El propósito, ¿verdad? O sea, cuando él presenta el propósito, está diciendo que el propósito es el mismo Padre, que es el Hijo. Pero ¿quién murió en la cruz? Bajo este tipo de tesis, no va a tener respuesta. Y lógicamente no lo va a responder nunca, porque sabe que no puede. Entonces, bajo el propósito del que hizo el plan de redención, mandó a su hijo, Juan 3:16, y su hijo muere en la cruz. ¿Me explico? Para salvación al mundo. Eso es todo. Listo. 1 minuto con 20. Gracias, apologista Luis Alfinger. Apologista Luis Alfinger, puedes presentar tu tercera y última pregunta en este debate. Adelante. Mire, ¿reconoce usted que la preposición pros indica acompañamiento en los casos incluidos, ¿verdad? Escucha bien, de Juan 1, del 1 al 2, por lo cual el Padre sí está en compañía en Mateo 13:56, Marcos 9:19, Hechos 12:20, Lucas 9:41, 2 Corintios 11:9, 1 de Juan 1:2, Filipenses 1:13, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendiste la pregunta? Ojalá la volvieras a repetir porque a mí me gusta anotar.
Me quedé, ¿reconoce usted que pros es de acompañamiento? La repito. Sí, repítalo. Por favor, pastor, dame tiempo. Sí, hágale. Sí, claro, tienes tu tiempo, Alfinger, adelante, formula la pregunta Okay. como Voy lento. Sí, está bien, mira. ¿Reconoce usted que el propósito de la preposición pros indica acompañar en los siguientes casos, incluyendo Juan 1 y 2, por lo cual el Padre sí está en compañía de quien, además de esto, te cité algunos versículos que creo que no lo vas a buscar porque corto el tiempo y te los voy a nombrar para que los notes? Mateo 13:56, Marcos 9:19, Hechos 12:20, Lucas 9:41, 2 Corintios 11:9, 1 de Juan 1:2 y etcétera. Bueno, apologista Wilson, tienes a partir de ahora 3 minutos para dar tu respuesta. Adelante. Ok. Yo no creo en la teología trinitaria. Yo no creo en las argumentaciones trinitarias. La preposición pros es de acompañamiento, ¿verdad? Y yo expliqué y fui claro en mi exposición acerca de ese tema. Sin embargo, yo no creo que verbo sea una persona. Es que yo creo que Alfinger cree que él cree que verbo para mí es una persona. Verbo es el propósito de redentor, de redención de Dios, y que es Dios quien lo ejecuta. Y claro, cuando Dios se hace un hombre, nosotros creemos que es el Hijo de Dios. Entonces, por tal razón, Dios dio a su Hijo. Pero en ninguna parte de la Biblia enseña que el Hijo sea uno distinto al Padre, al no ser que Alfinger crea y la Trinidad, que el Hijo sea un Dios divino, distinto al Padre, y que por eso Dios lo dio. Yo creo que el Hijo es la manifestación de Dios en carne y que era el propósito que estaba con Dios. Y si la teología trinitaria lo quiere expresar así, con Dios, y que es de acompañamiento, valedero para ellos. Yo creo que estaba con Dios, era un propósito de salvación. Y que si ustedes creen que era de acompañamiento, el interlineal dice que estaba en Dios, en Dios. El interlineal no le dice que estaba con Dios, que estaba en Dios. O sea, ese propósito estaba en Dios y Dios es el que lo ejecuta. Por eso Juan 1:1 dice, este era en el principio con Dios. ¿Qué era lo que era en el principio con Dios? Esa salvación que Dios tenía para el hombre, ese propósito redentor, estaba con Dios desde allá, porque Él lo tenía en Él, ¿sí? Pero eso no indica que sea otra persona o que sea otro divino. No, Dios va a ejecutar lo que Él tenía consigo y que estaba en Él, y que Él vino a este mundo como un hombre, y yo creo que ese es el Hijo de Dios, ¿sí? Dios manifestado en carne, que sería otro tema interesante, pero no era otro divino. Pero usted lo hace de otro divino que está acompañando a un divino llamado Padre. Yo no creo de esa manera. Por eso usted me hace preguntas de acuerdo a su creencia. Si usted sabe que cree un unicitario como yo, entonces usted no me haría esa pregunta. ¿Por qué? Porque yo, aunque la gramática griega ustedes lo interpretan de esa manera, yo no creo tal forma. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová, que también tienen gramática y tienen traducciones, ellos no creen como usted. Entonces ellos razonan de otra manera y lo traducen de otra forma. ¿Por qué? Porque en ambos sentidos yo dije que eso era muy ambiguo y el mismo Wallace lo reconoce, que es ambiguo pensar que se puede traducir única y exclusivamente como cree la creencia trinitaria. Tiempo. Gracias, Wilson. Te gastaste tus 3 minutos. Apologista Luis Alfinger, vas a tener tus últimos 2 minutos para refutar esta pregunta. Y lo puedes hacer a partir de ahora. Adelante. No entiendo lo que él está tratando de decir, porque en la anterior pregunta negó y en esta dijo que sí. Y la anterior pregunta fue igual a la tercera. Entonces él en la segunda dijo, no, pros no es de compañía. Y en esta dijo, pros es de compañía. Entonces, o es o no es. En la segunda, aquí está anotadito y quedó grabado también. En la segunda, que es la misma pregunta,
con diferentes palabras. ¿Reconoce usted que indica compañía? Te dijo que no. ¿Reconoce usted que es de compañía? Tercera pregunta, dijo, sí, sí es de compañía. Y después empezó a hablar que él no es trinitario, que no necesitamos. Ok, vamos al punto. Murió el Padre en la cruz, según este patripacianismo. Ahí quedó grabado. En la segunda negó. No. Y en la tercera me dijo, pros es de acompañamiento. Un lapsus mental, no lo sé. Pero ahí está grabado. Porque las dos preguntas fueron iguales, pero con diferentes palabras. Eso es todo. Entonces comenzó a decir que él no cree en esto, que él no cree aquello, que todos los gramatólogos son falsos, etcétera, etcétera. Pero el hijo es distinto al padre. Eso es lo que no, entonces el padre es quien muere en la cruz. El padre es quien muere en la cruz, porque el propósito era que el mismo padre muriera en la cruz, porque es el plan de salvación según Juan 1:1, que es el logo. Ese es el propósito. Bueno, dicho todo esto, creo que ya concluí, porque lo demás es rebuscado, que nosotros creemos, que los otros creen, que él se creyó. No es necesario repetir lo mismo porque ya está listo. Hasta aquí lo dejo, mi hermanito. Gracias, Luis, y gracias, Wilson, por este debate. Les agradezco a cada uno de ustedes por la oportunidad que me brindaron de poder moderar este debate. Espero que haya hecho las cosas de la mejor manera, con la mejor imparcialidad para cada uno de ustedes. Quiero felicitarlos. La verdad me siento muy halagado y muy honrado. De los pocas veces que he moderado un debate, me siento muy contento. Quiero felicitar a Luis Alfinger. Felicitarlo en el sentido de que muy respetuoso en su presentación, moderación, y también quiero felicitar a Wilson Villegas, que también hizo una buena ponencia de altura en el sentido de respeto. A cada uno de ustedes, gracias por permitirme moderar este debate y solamente pasar y darles un minuto a cada quien para que se despidan. Ya no tienen nada que hablar del debate, sencillamente despedirse de la audiencia que muy amablemente están con nosotros, escuchándolos y presentando sus posiciones doctrinales. De tal manera, apologista Wilson Villegas, tienes un minuto para tu despedida. Ok, pastor, muchas gracias. Saludamos a todos los hermanos, amigos allí en el chat. Saludos a Manfred Cruz, al hermano Gabriel Lunas, a cada uno de los que están allí, al pastor también, al pastor Braulio de la Torre. Quizás podemos tener por ahí una conversa pendiente. Y quiero saludar de una manera especial a Luis en esta noche, a Luis Alfinger. Dios te bendiga. Me parece interesante algunas cosas. Bueno, bien, todo bien. Saludar de una manera especial al hermano Luis Polo. Gracias, hermano, por prestarnos su canal, por dejarnos estar una vez más aquí. Y que el Señor les bendiga a todos. Todo quedó grabado. Todo quedó grabado, dijo Alfinger. Dios les bendiga. Adelante, Luis. Haz tu despedida. Bien puedes. Bien puedas. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano, por permitirnos tu plataforma. Te puedo pedir, voy a descargar el video. Yo nunca edito video, nunca. Entonces te voy a pedir si me das el permiso para descargar el video a mi canal. ¿Me entiendes? El día de mañana sería. Muchas gracias por esta oportunidad que nos da de llevar a cabo compartir de la palabra de Dios. Muchas gracias a Wilson, que se lo permitió, porque ya teníamos muchos meses tratando de debatir. Y muchas gracias a todas aquellas personas que están viendo el video y aquellos que lo van a ver, que sea de bendición, siempre dándole la gloria a Dios. Amén. Gracias, Luis, por tus palabras. La verdad me siento muy contento de esta altura del debate. Quiero saludar también, por último, saludar al pastor Braulio de la Torre, allá en su canal, a su hermosa audiencia, a todos aquellos. Gracias, muchas gracias. Y claro, Luis, puedes descargar el video y colocarlo en tu canal, no hay ningún problema. A todos en general, Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen una feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.